Vamos ahora a hablar un poco sobre la negociación colectiva, en esta lógica de análisis integrador de la libertad sindical, ¿no? ¿Qué es la negociación colectiva? La negociación colectiva es el corazón de las relaciones laborales. Así ha sido definido por muchos académicos y creo que es muy precisa esta conceptualización. Las relaciones laborales tienen un corazón y este corazón es la relación que tiene el trabajador o la organización de los trabajadores con el empleador para, de común acuerdo, fijar las condiciones de trabajo e incrementar y mejorar las condiciones de las mismas, ¿no? Y esto es muy relevante eh, en el contexto mexicano. Aquí en México, pues tenemos muchos sindicatos, es cierto, pero muchos de esos o no tienen registro porque no cumplen con los requisitos o no han dado este salto trascendental hacia la negociación colectiva, ¿no? Pues, o sea, tener un sindicato pero no negociar, ¿no?, con el patrón, pues es prácticamente como tener pues un club, ¿no? Un club ahí de discusión, ahí en donde pues, compartimos experiencias y sí, abajo el capitalismo, abajo el patrón, pero en realidad el gran salto y lo que materializa, digamos, todo el fondo de lo que debe ser el objetivo o la función del movimiento sindical, pues es la negociación colectiva. Ahora, ¿por qué en México hay tantos sindicatos que no han dado este salto hacia la negociación colectiva? Bueno, se debe en parte al modelo mismo establecido en México, en donde el patrón decide con quién va a firmar, elige a su líder, ¿no? El patrón ahí le llama a su abogado y le dice, oye, pues tengo que tener aquí trabajadores afiliados, entonces consígueme a un líder bien bueno, ¿no? A un líder bien confiable, que los tenga todos así mansitos y pasivo y que me garantice buenas condiciones de estabilidad, ¿no? Entonces, ese es el modelo mexicano y además tenemos ya establecidas las reglas del juego en nuestra Ley Federal del Trabajo, reglas del juego que hacen que la contratación colectiva prácticamente se convierta en una batalla campal entre sindicatos del todo o el nada, ¿no? Es decir, eh, ¿quién es el titular de un contrato colectivo? Un sindicato, el sindicato que pues, tenga la mayoría, ¿no? ¿Y qué pasa con el segundo sindicato más representativo, ¿no? O sea, yo tengo, digamos, el sindicato aquí, buenote, pues tiene el 50% de los sindicatos, ¿no? Y hay otro sindicato de los trabajadores, y el otro sindicato tiene pues, el 49%, pues, entonces no es el mayoritario. ¿Cuáles, ¿Cuáles son los derechos que tiene este sindicato, digamos, minoritario en la negociación colectiva? Pues prácticamente ninguno. Ninguno. Aquí es la guerra del todo por el nada. El sindicato titular es el sindicato bueno, es el sindicato que tiene los derechos, es el sindicato que tiene la comunicación, la relación. Y los demás sindicatos, sean grandes, sean pequeños, sean democráticos o no, esos pues, prácticamente no importan. No importan. Y así se hizo nuestro modelo. Así opera el modelo de negociación colectiva en México. Otros modelos, si nos vamos al derecho comparado, pues comparten unas reglas muy distintas. Comparten, por ejemplo, principios de representatividad dentro de la propia negociación colectiva. El caso de España, por ejemplo, ¿no? O sea, en donde tenemos, digamos, 4 sindicatos en una misma empresa, ¿no? No se van a pelear el todo por el todo, no va a ser un solo sindicato el que tenga la representación única y la titularidad del contrato, ¿no? Aquí es por parte proporcional. A ver, aquí el sindicato que tiene el 40%, pues va a tener el 40% de los votos en la negociación colectiva y a su vez va a tener el 40% de la representación en las comisiones de directivas o de dirigencia sindical. Y así en esta proporción, ¿no? El sindicato que tenga el 20% va a tener el 20% de los votos en la negociación colectiva y el 20% de las carteras. Y así existe, digamos, una representatividad compartida que permite que varias voces, ¿no?, se escuchen, ¿no?, que varias visiones se escuchen y que los sindicatos no están, como sucede en México lamentablemente, jugándose siempre el todo por el nada, ¿no? El sindicato titular es el que se lo lleva todo y los demás pues no valen prácticamente para efectos prácticos. Bueno, ¿cuál es la definición de la negociación colectiva? El artículo 386 señala que un contrato colectivo de trabajo es un convenio
celebrado entre uno o varios sindicatos de trabajadores o uno o varios patrones o uno o varios sindicatos de patrones con objeto de establecer las condiciones bajo las cuales debe prestarse el trabajo en una o más empresas o en uno o más establecimientos. A ver, la importancia de esta definición es mayúscula. Es una definición legal que, como en el caso del sindicato, pues es una definición amplia, ¿no? Es una definición concisa, es una definición que merece una tutela extensiva, ¿no? Convenio celebrado entre uno o varios trabajadores, uno o varios patrones, unos varios sindicatos, una más empresas. No es limitativo, es al contrario, es completamente extensivo. Y la negociación colectiva es pues la institución clave del derecho colectivo, es este punto de encuentro entre el trabajo y el capital. O sea, es cuando el trabajador o los trabajadores y los empresarios encuentran este punto de contacto, ¿no? Es cuando se reúnen y dicen, vamos a pactar las condiciones que van a regir el empleo, ¿no? Pero también es un punto de encuentro con el Estado, ¿no? El Estado, digamos, es en esta balanza, digamos, el triangulito en donde están aquí los factores de la producción, ¿no? Inclinándose, pues el Estado es este equilibrio, es la cabeza del sector que facilita el diálogo social y productivo. Es una parte importante dentro de la negociación colectiva y eso creo no tenemos que olvidarlo, ¿no? En una negociación es trabajadores, es patrón, pero el Estado tiene un papel también importante. Es el facilitador del diálogo social. ¿Cuál es el objetivo de una negociación colectiva, al menos en el terreno teórico? Pues es el ganar-ganar, ¿no? O sea, es mejorar las condiciones de ley, ¿no? O sea, en México las condiciones de ley son las que están establecidas aquí en nuestra Ley Federal del Trabajo y en realidad son condiciones mínimas y muy mínimas, ¿no? Entonces, a través de la negociación colectiva, los trabajadores tienen la posibilidad de aumentar estas condiciones mínimas, ¿no? Sin afectar, por supuesto, la fuente de empleo. Entonces, por eso estamos hablando del ganar-ganar, ¿no? Por un lado, los trabajadores mejoran sus condiciones de ley y por otro lado, el empleador garantiza que no se afecte la fuente del empleo porque también obviamente pues, le conviene a los trabajadores. La negociación colectiva, en este mismo sentido, es una fuente de derecho completamente autónoma, es una fuente de derecho que muchas veces transforma la ley, ¿no? Es como decir, bueno, las prestaciones mínimas de ley, pero ya hay muchos contratos colectivos que establecen condiciones o prestaciones por encima de la ley y eventualmente cuando todas estas prestaciones o condiciones están por encima de la ley, pues la ley se tiene que poner o actualizar a lo que está establecido en un contrato colectivo. Por eso decimos que es una fuente de derecho autónoma con un potencial transformador del propio derecho. Y a su vez, es, eh, es la negociación colectiva ajusta la propia ley, que esto también es interesantísimo, ajusta la propia ley a las condiciones particulares de los centros de trabajo. Es decir, toma todas las prestaciones, condiciones que establece la Ley Federal del Trabajo y en el contrato colectivo las aterriza y las materializa, les da cara conforme a las particularidades de la empresa, ¿no? Eh, el derecho de asociación, este derecho que ya hemos referido, adquiere su verdadera personalidad a través de la negociación colectiva. O sea, este mecanismo materializa el principio de libertad sindical y es el objeto mismo de la organización obrera, es decir, la balanza que procura el famoso equilibrio entre los factores de la producción. ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes o más vistos o más tradicionales a la negociación colectiva auténtica? El primer obstáculo que vivimos en México durante mucho tiempo, pues es un sistema de justicia parcial, ¿no? Es el modelo parcial de la impartición de justicia y de la administración de las relaciones laborales a través de las juntas de conciliación y arbitraje, ¿no? Este es un obstáculo a la negociación colectiva, pues en la medida de que obviamente intervienen pues, factores, ¿no?
factores como el Estado, intereses como los del empleador, que pervierten, digamos, que exista una administración imparcial y autónoma de la justicia laboral y del registro, ¿no? Entonces, este es, digamos, el mayor obstáculo, ¿no? Un sistema laboral y de justicia completamente parcial. Otro obstáculo es el control histórico en la firma de los contratos colectivos de trabajo. Son estos contratos de protección. Ya decíamos, son estos contratos celebrados entre un patrón y un sindicato blanco o de protección a espalda de los trabajadores, y son contratos colectivos que básicamente son un chiste, son una simulación, contratos colectivos que establecen lo que ya está en la ley, esos mínimos muy mínimos, ¿no? Contratos colectivos que recogen los mínimos muy mínimos, y en realidad no tiene ningún sentido un contrato colectivo si establecen los mínimos de ley. Justamente los contratos colectivos sirven para incrementar los mínimos de ley, ¿no? Entonces, este control, digamos, histórico que ha habido por parte de los empleadores sobre con quién celebran un contrato colectivo, esta posibilidad que les daba la ley y la realidad política de elegir a su sindicato, ¿no? Al sindicato más mansito, al líder ¿no? Más flexible, digamos, o genuflexo, pues es con él con quien celebra este contrato. Este fue un obstáculo y sigue siendo un obstáculo gigantesco a la negociación colectiva auténtica. Y también hay que decirlo, otro obstáculo es el andamiaje jurídico mismo que tenemos aquí en la Ley Federal del Trabajo. Es un andamiaje que viene desde los tiempos de Plutarco Elías Calles y diseñados a modo con la clara intención de obstaculizar la negociación colectiva. El artículo 387, por ejemplo, que antes de la reforma decía, el patrón tiene que celebrar un contrato colectivo con el sindicato que se lo solicite, ¿no? Es esta obligación. Entonces, pues más bien el empleador pues le daba la vuelta y decía, no, pues antes de empezar aquí a abrir la fábrica, ¿no? Pues voy a buscar con quién es el sindicato, cuál es el líder pues, que más me convenga, ¿no? Y de inmediato, pues, oye, líder, empláceme a huelga, vamos a firmar, exígeme la firma de un contrato colectivo, y así pues, nos protegemos, tú y yo, de que no va a llegar un sindicato verdadero a reclamar mejores condiciones y prestaciones, ¿no? Porque si ya tenemos celebrado un contrato, pues así nos protegemos, ¿no? Si otro sindicato quiere venir a detentar la titularidad del contrato, pues tiene que iniciar un procedimiento especial colectivo, ¿no? Tiene que irse ahí a un recuento, demostrar que tiene la mayoría, y es pues un vía crucis prácticamente pasar por este proceso. Entonces, este andamiaje jurídico inicia por el artículo 387, también se considera que el artículo 396, que habla del principio de extensibilidad, pues también ha sido diseñado a modo para obstaculizar la negociación colectiva auténtica, ¿no? El principio de extensibilidad, para quienes no estén tan familiarizados con esos, 396 de la Ley Federal del Trabajo, determina que las estipulaciones del contrato colectivo se extienden, por eso es extensibilidad, se extienden a todas las personas que trabajen en la empresa, aunque no sean miembros del sindicato que lo haya celebrado. O sea, es decir, yo no soy miembro del sindicato titular del contrato colectivo, pero tengo o gozo de las prestaciones que establece el contrato colectivo. Uno diría, bueno, pues qué padre, ¿no? Qué padre, porque pues yo no estoy afiliado y de todos modos gozo de los beneficios de la negociación colectiva del sindicato titular. Pero pues también trae jiribilla, o sea, en la práctica es impedir o obstaculizar el surgimiento de otros sindicatos, porque pues yo como trabajador, ¿qué estímulo tengo de organizarme y de hacer mi propio sindicato, ¿no? Para competir con el otro sindicato, pues, si yo ya estoy gozando de todos los derechos y de todo, y de todo lo que haya resultado de una negociación con el sindicato grandote, ¿no? Entonces esto también es, digamos, un estímulo deliberado o un desestímulo deliberado al sindicalismo y a la negociación colectiva. Y bueno, también otros factores que ya afortunadamente están superados con la reforma laboral, parte de este andamiaje jurídico diseñado a modo, que era pues el voto abierto, ¿no? O el voto indirecto, ¿no? O sea, en un conflicto de titularidad de contrato colectivo o en la elección de una dirigencia, pues la ley permitía, ¿no?, que en el marco de la autonomía se utilizaran esquemas de voto indirecto y voto abierto. Es decir, que llegan los trabajadores a una asamblea, ni siquiera los trabajadores, llegan los delegados, ¿no? Los delegados
a la asamblea, y ahí llega el líder y dice, a ver, ¿quiénes de ustedes está en desacuerdo en que yo me reelija? Yo que les ha dado tanto. A ver, ¿quién está en desacuerdo? ¿Quién? Voto abierto. Voto abierto, a ver, los quiero ver. Obviamente, pues nadie levantaba la mano, ¿no? Y esto estaba permitido y era parte del día a día, sobre todo en los recuentos por conflicto de titularidad de contrato colectivo, ¿no? Que estos eran los más dramáticos, porque era un sindicato titular y otro sindicato de trabajadores muy representativo que decía, yo tengo mayor representatividad, quiero pelearte el contrato colectivo. Y entonces decía, órale, pues vamos a hacer una consulta para ver cuál es el sindicato que tiene el mayor apoyo, ¿no? Pero, la consulta va a ser por voto abierto. Ay, 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 ¿no? Pues imagínense entonces, o sea, antes de salir a un recuento, pues los trabajadores se tenían que encomendar a Dios, ¿no? Pues, o sea, porque no había, obviamente, forma en que se mantuviera el voto secreto y así garantizar, pues, la seguridad y la libertad y las no represalias en contra de los trabajadores que se votaran por determinada candidatura o determinado sindicato, ¿no? Esto era permitido, pero afortunadamente ya la reforma laboral establece el principio de voto personal libre, directo, no indirecto, y secreto. Y bueno, pues el radio de acción, ya lo vimos, había un radio de acción muy restringido, ¿no? Esto permitía o estimulaba la atomización sindical y contractual, ¿no? Generaba obviamente que existieran, pues, sindicatitos con contratitos en empresitas, ¿no? Porque no se puede cubrir todo, ¿no? Entonces, o surgen estos sindicatos que dicen Sindicato Nacional de la Industria de la metalmecánica, ferretería, y empiezan a cubrir cementera y cubren todas las gamas, ¿no? Precisamente porque antes había un radio de acción muy limitado. Ahora con la reforma laboral, ya no hay radio de acción restringido, ya puedes constituirte como quieras sin limitaciones, ¿no? Bueno, ahora vamos aterrizando y enfilándonos hacia la interpretación y la relevancia del convenio 98 de la OIT. El convenio 98 es el hermano gemelo del convenio 87. Guardan una estrecha vinculación, son prácticamente codependientes. Y así lo ha establecido la propia Declaración de Principios de la OIT del 98. O sea, derechos fundamentales, libertad de asociación y negociación colectiva, convenios 87 y 98, van en el mismo paquete, ¿no? Son de aplicación obligatoria para todos los miembros de la OIT, tengan o no tengan firmado o ratificado este convenio. Y en México, pues bueno, ya sabemos la situación. Aunque se firmó en Ginebra, este convenio 98, desde 1949, México tardó más de 70 años en ratificarlo, o sea, tenía ratificado el 87, aunque no lo cumplía, y el 98, pues prácticamente pues, le costó trabajo, o sea, le costó mucho trabajo, hasta 2018 pudo darse esta ratificación. Primero, obviamente había mucha oposición a su ratificación por parte del modelo corporativista en un inicio, y ya después la resistencia venía del sector empresarial, porque lógicamente pues, se trata de mantener el statu quo, ¿no? El control salarial, el control sindical, el control político, ¿no? Y bueno, parte del reclamo internacional que estábamos examinando anteriormente, pues viene de esto, ¿no? Cuando México diversifica sus acuerdos de libre comercio, ¿no? En un contexto globalizado, sus socios se percatan de que existe una enorme inequidad comercial y entienden esta perversidad del modelo mexicano, este modelo de la maquila barata, de la contención salarial y sobre todo del control de los sindicatos, ¿no? Esto viene desde el Telecan, desde el TLC de 1994. Desde entonces Estados Unidos intentó meter dentro del TLC disposiciones relativas al trabajo, ¿no? Garantías de libertad sindical y negociación colectiva. Sin embargo, bueno, en ese primer momento del 94, no se logró introducir dentro del TLC un capítulo laboral como tal. Se hizo un acuerdo paralelo, ¿no? el ACLAN, un acuerdo laboral paralelo que establecía algunos mecanismos ahí sin dientes y sin mucho potencial para poder procurar el respeto a estos derechos fundamentales, ¿no? Y a interponer quejas en caso de incumplimiento. Pero en realidad un modelo en el Telecan que pues, no sirvió de mucho. Sin embargo, desde entonces
ya nuestros socios comerciales tenían a México en el radar y ya estaban entendiendo cómo funcionaba nuestro modelo corporativo, ¿no? Y en esta misma medida, durante el 2000, sobre todo a partir del 2010, 2011, México comienza a ser un cliente frecuente dentro de la OIT, y no para bien. En el Comité de Libertad Sindical, que es donde se analiza el cumplimiento o incumplimiento de los estados de los convenios internacionales de la OIT, México se convirtió en piñata, ¿no? Todos los años México era llamado a comparecer al Comité de Libertad Sindical, pues para que explicara por qué, primero, pues no se había ratificado el convenio 98, pero también que explicara el porqué de este modelo laboral tan viciado. Y eso se resume en uno de los grandes casos emblemáticos que se presentó en el Comité de Libertad Sindical, denominado contratos de protección. Es un caso que inicia o es empujado desde México por algunas organizaciones, pues, sobre todo que están ahora aglutinadas en la UNT, y que después comienza a sonar tanto en el exterior que la propia Confederación Internacional Sindical, esta que vimos que es gigantesca, respalda este caso y lo promueve, ¿no? Entonces ya con esta confederación metida, entendiendo el modelo sindical mexicano y metido en pues, el combate a las perversidades que representa, pues México comienza a vérselas muy negras, ¿no? En la OIT, todos los años, y no les miento, todos los años, México iba a comparecer y todos los países, representantes de trabajadores, organizaciones sindicales, sistemáticamente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto no es posible, esto no es competitivo, esto no es justo, esto contraviene la esencia misma de la OIT y la Declaración de Principios de 1919. Sigue pues México en incumplimiento, todavía tiene la esperanza de seguir diversificando sus acuerdos comerciales sin modificar el corazón de su modelo, y se mete en las negociaciones del TPP, este tratado de asociación transpacífico que incluye a varios países, pues como su nombre lo indica, de la región del Pacífico, del Asia-Pacífico, también de América, incluye sobre todo Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues México entra muy entusiasmado a las negociaciones del TPP. Dice, yo también quiero ser parte, ahí con Perú, con Indonesia, con Australia, bueno, con varios países ahí con Vietnam, ¿no? Va a ser un tratado muy ambicioso porque aglutina a países en vías de desarrollo con un enorme potencial económico e industrial, y asimismo suma pues, a Estados Unidos, ¿no? Que es pues, también eh, la niña de los ojos de varias de estas economías emergentes, ¿no? Pero bueno, México se mete a las negociaciones del TPP y desde entonces todos los socios que estaban negociando le dicen, ¿a dónde, no? Tú no has cambiado, no has reformado tu modelo. Es un modelo poco competitivo o anticompetitivo, es un modelo injusto, entonces vamos a meter un capítulo laboral, ahora sí, dentro del texto del tratado, un capítulo 19 en materia laboral, en donde pues básicamente se establece en buena medida lo que dice la Declaración de Principios de la OIT, o sea, todo el capítulo laboral parte del reconocimiento de estos principios fundamentales, ¿no? Cubre también el combate contra el trabajo infantil, el trabajo forzoso, etcétera, pero lo aterriza también en la parte de la libertad sindical y la negociación colectiva, ¿no? Entonces, en este capítulo laboral, el capítulo 19 del TPP, a México se le empieza a exigir que modifique su marco jurídico y su sistema laboral sindical si quiere formar parte de este club, ¿no? Y México, pues bueno, no le queda de otra, no le queda de otra. Ya en la OIT cada año la rechifla, ¿no? Con Estados Unidos siempre broncas, ¿no? Y ahora en el TPP, uy, que no puedes formar parte si no modificas tú. Bueno, pues ya no le quedó de otra a México, francamente. O sea, cuando dicen que esta reforma laboral es producto de la presión internacional, pues tienen en parte razón, ¿no? No es la presión de Estados Unidos, es la presión de la comunidad internacional. Pero bueno, al final ahí va el TPP avanzando, pero pues es el cambio de gobierno en Estados Unidos, sale Obama, que era un gran impulsor, entra Trump, que es, pues ya saben quién es Trump, ¿no? Trump inmediatamente dice, el TPP, vámonos, ¿no? A la basura, ¿no? Esto no sirve, ¿no?
Y pues México se queda prácticamente colgado de la brocha, ya habiendo emprendido algunas reformas interesantes, ya había impulsado la reforma a la Constitución, ¿no? Que se publica en febrero de 2017, ¿no? Ya estaba ahí dizque empujando también la ratificación del convenio 98, pero bueno, México se queda pues, colgado de la brocha cuando llega Trump, ¿no? Y cuando llega Trump, pues también el propio Tratado de Libre Comercio empieza a tambalearse, ¿no? Y es cuando comienza a configurarse el nuevo acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, el TEMEC, ¿no? Y en el mismo sentido que antes, México decía, bueno, fiu, al menos ya no me tuve que embarcar en esta experiencia de reforma del sistema laboral. Pues, ¿cómo no? ¿Cómo no? El TEMEC también incluye un capítulo laboral, el capítulo 23, e incluso va más allá al establecer anexos 23 de cumplimiento unilateral obligatorio para México y el anexo 31, que son los famosos paneles laborales, ¿no? Entonces a México no le quedó de otra más que modificar su marco jurídico, pero lo hace muy bien, hay que decirlo, con presión, pero lo hace muy bien, ¿no? Porque vamos, previamente la excusa que utilizaba México para no ratificar el convenio 98, por ejemplo, era pues que la legislación reconocía la cláusula de exclusión y que pues había una contradicción entre el marco jurídico nacional con el convenio 98 y que por tanto no podía ratificarlo, ¿no? Esa era la excusa que utilizaba México año con año. Y año con año la OIT no se lo perdonaba. Te digo, año con año comparecía. Y las respuestas de México pues, con el perdón, pero eran vergonzosas, ¿no? O sea, México iba a comparecer a la OIT y le decían, tú tienes miles de contratos de protección, ¿no? Un sistema laboral de simulación a través de los contratos de protección. Y México respondía, no, porque la legislación mexicana no establece en ninguna parte los contratos de protección. O sea, yo no veo en la Ley Federal del Trabajo donde habla de contratos de protección, por tanto no existen los contratos de protección. Estos eran los argumentos del gobierno mexicano en la OIT, era ridículo, ¿no? Ya con el cambio de gobierno entra una nueva legislatura con una agenda mucho más progresista y liberal y lo primero que hace esta nueva legislatura es retomar el dictamen para la ratificación del convenio 98 que había enviado Peña Nieto al Senado como ardid para el TEMEC y lo ratifica en septiembre, ¿no? O sea, apenas llega la nueva legislatura en el Senado en septiembre y lo ratifica, incluso antes del cambio ya de gobierno, ¿no? De la llegada del gobierno de la Cuarta Transformación. El texto del convenio 98 es como en el 87, es corto e incluso más corto si entendemos que se reduce a 4 artículos fundamentales. El artículo primero del convenio 98 establece que los trabajadores deben gozar de adecuada protección contra todo acto de discriminación para menoscabar la libertad sindical en relación con su empleo, es decir, la no discriminación por afiliación sindical. Dicha protección deberá ejercerse especialmente en contra de todo acto que tenga por objeto, 1. Sujetar el empleo de un trabajador a la condición de que no se afilie a un sindicato o a la de dejar de ser miembro de un sindicato o de despedir a un trabajador o perjudicarlo en cualquier forma a causa de su afiliación sindical. Es decir, pues la famosa cláusula de exclusión. México decía, uy, no, pues este artículo primero contraviene la cláusula de exclusión que yo quiero tanto, entonces no puedo ratificar el 98. Bueno, el artículo primero claramente establece que no puede ejercerse un acto de discriminación en contra de los trabajadores en relación con su empleo por su afiliación sindical o por su participación en actividades sindicales, ¿no? El artículo segundo establece que los sindicatos deben gozar de protección contra todo acto de injerencia. Es el principio de no injerencia del empleador o del patrón que ya estábamos viendo anteriormente, ¿no? Adecuada protección contra todo acto de injerencia de unas respecto de otras, ya sea que se realice directamente o por medio de sus agentes o miembros, ¿no? En su constitución, en su funcionamiento o en su administración, ¿no? Es decir, el propio convenio 98 reconoce que la injerencia pues, no solamente se da directamente del patrón en contra de sus trabajadores, sino también de manera indirecta a través de sus agentes o sus miembros, ¿no? Y bueno, el párrafo segundo del artículo 2 establece que se consideran actos de injerencia en el sentido de este artículo las medidas que tiendan a fomentar la constitución de organizaciones de trabajadores dominadas por un patrón
o sostener económicamente, fíjense, económicamente, o en otra forma, organizaciones de trabajadores con el objeto de colocarlas bajo el control de un empleador. Es decir, aquí establece ya de manera más clara, y es algo que también se retoma aquí en nuestra Ley Federal del Trabajo, que se entiende por injerencia. Medidas, ¿no? Por acción o por omisión, activas o pasivas, directas a través del patrón o de sus miembros o agentes, para fomentar la constitución de sindicatos dominadas por el empleador que le hagan la contra a sindicatos independientes o a sostener económicamente o en cualquier otra forma a los sindicatos para ponernos bajo su control, ¿no? Entonces, esta es la injerencia, conforme al convenio 98. El artículo tercero señala, y esta es una obligación estatal, que deben crearse organismos adecuados para garantizar el respeto al derecho de sindicación definido en estos artículos. Es decir, el Estado también adquiere una obligación de crear organismos y mecanismos efectivos para garantizar la vigencia de estos derechos. Y el artículo cuarto señala que deben adoptarse medidas adecuadas para estimular y para fomentar el desarrollo y el uso de procedimientos de negociación voluntaria. Es decir, además de estos organismos que garanticen el respeto, deben adoptarse medidas para estimular, fomentar la negociación colectiva auténtica. Este es el convenio 98. Ahora vamos a ver rápidamente cuáles son los principios de este convenio 98 que se retoman en la reforma laboral. En principio, de no injerencia patronal, ¿no? Ahí textualmente se incorpora el artículo 2 del convenio 98 en lo que hace a la no injerencia patronal en el artículo 357. Segundo, el principio de no discriminación por afiliación sindical o por no afiliación, ya lo decíamos. El artículo 358 establece también claramente el derecho de libre afiliación y de participación, garantiza que nadie sea obligado a formar o a no formar parte de un sindicato, y el artículo 391, párrafo segundo, también prevé la prohibición, como ya vimos, de la cláusula de exclusión por separación. La de admisión también, como vimos, pues fue una omisión del legislador que pues, debería observarse y corregirse. Y finalmente, uno de los principios retomados en la reforma laboral del convenio 98 son estos mecanismos para estimular, para fomentar y para garantizar la negociación colectiva auténtica. Es decir, democracia sindical, voto personal, libre, directo y secreto, la concentración o la centralización del registro sindical, es decir, ya las juntas de conciliación y arbitraje no van a llevar nada relacionado con el registro, todo esto se centraliza en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, quien además llevará todas las funciones de verificación de procesos democráticos y, bueno, las huelgas y los procedimientos colectivos se verán ante los tribunales, tribunales dependientes del Poder Judicial que son autónomos e imparciales. Así es como México da cumplimiento al convenio 98 de la OIT. La reforma laboral establece fundamentos transformadores, ¿no? Transformadores en materia de negociación colectiva. Hemos visto que en el 2017, en la reforma constitucional, se incorpora la figura o el derecho de la negociación colectiva. O sea, la negociación colectiva no estaba ni siquiera contemplada en el artículo 123 constitucional. Y en el 2017 se incorpora esta figura y este derecho y mecanismos de democracia sindical. La fracción 18, párrafo segundo, cuando se trate de obtener la celebración de un contrato colectivo de trabajo, se deberá acreditar que se cuenta con la representación de los trabajadores. Primer principio o fundamento transformador en esta materia. Y segundo, la fracción 22 bis del artículo 123, apartado A, que dice que los procedimientos y requisitos que establezca la ley para asegurar la libertad de negociación colectiva y los legítimos intereses de los trabajadores y patrones deben garantizar, entre otros, los principios de representatividad en las organizaciones sindicales y de certeza en la firma y registro y depósito de contratos colectivos de trabajo. Además, señala que para la resolución de conflictos entre sindicatos, la solicitud de celebración de un contrato colectivo de trabajo y la elección de dirigentes en los sindicatos, el voto de los trabajadores debe ser personal, libre y secreto. Fundamento transformador en la negociación colectiva. La Ley Federal del Trabajo establece todos estos mecanismos, digamos, de democracia sindical o aterriza los principios de representatividad y de certeza a través de diversas disposiciones. Para la elección de directivas, salvaguardando la proporcionalidad de género, para la solicitud disputada
de la firma de un contrato inicial a través de la constancia de representatividad, para el depósito de contratos colectivos de trabajo negociados o de sus revisiones, de la legitimación de contratos colectivos de trabajo, etcétera. Son estos instrumentos o mecanismos que la ley del trabajo establece en materia de democracia sindical para salvaguardar los principios constitucionales. Ya estos procedimientos los desdoblaremos en los siguientes módulos. Asimismo, lo decíamos, el fundamento transformador de esta reforma laboral en materia de negociación colectiva es la creación del Centro, el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, establecido en la fracción 20 del propio artículo 123, apartado A, como un organismo público descentralizado, que tiene, hay que decirlo, naturaleza y responsabilidades equiparables casi a las de un órgano constitucional autónomo. O sea, es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría del Trabajo, pero chéquense, o sea, tiene representaciones en todo el territorio nacional. Va a absorber las funciones de conciliación en materia individual y colectiva, que hoy tienen 66 juntas especiales de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, así como las funciones de conciliación colectiva de la Unidad de Funcionarios Conciliadores de la Secretaría del Trabajo. Además, este centro va a llevar el registro y la actualización de todos los sindicatos del ámbito federal y local que a nivel nacional llevan hoy 58 juntas locales de conciliación y arbitraje. Y en el ámbito federal es aquel que tiene a su cargo la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo. También este centro se va a hacer cargo del depósito de todos los contratos colectivos del trabajo, tanto locales como federales, y de los convenios de revisión, que hoy suman pues, más de 500,000 de expedientes, ¿no?, en nuestro país. Imagínense la tarea titánica que tiene. Además, el centro va a asumir funciones completamente novedosas en materia de organización de procesos electorales, de verificación de procesos de democracia sindical. Es decir, se convierte en una suerte de INE sindical, expide constancias de representatividad, organiza recuentos, verifica elecciones. Es decir, pues es un supercentro, ¿no? Y además debe contar este centro pues, con una estructura robusta, ¿no?, altamente especializada, que le permita absorber todo esto que vimos, ¿no?, atender los procesos que actualmente realizan 124 juntas de conciliación y arbitraje, una unidad de funcionarios conciliadores, una dirección general de registro de asociaciones, además de procesos nuevos, procesos de democracia sindical y de verificación, que tienen un altísimo impacto político y diplomático, sobre todo en el marco del nuevo Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, simplemente para dimensionar la importancia de este centro, cuyo titular debe ser, además, propuesto a través de una terna por el presidente de la República al Senado, y el Senado, por mayoría calificada, tiene que designarlo. Por eso decimos que este centro es un órgano cuasi constitucional autónomo, ¿no? Tiene todas las propiedades y características de uno. Entonces, pues una invitación, aprovechar aquí el paréntesis, pues hablando del centro, a todos los funcionarios y funcionarias que nos ven. Este es un área de oportunidad. El reclutamiento y el concurso para las 200 y tantas vacantes que van a salir publicadas para este año, será muy pronto. Hay que estar muy atentos a esta convocatoria. No va a ser un organismo más, y esto se los garantizo. Estamos viviendo tiempos en donde más bien se están reduciendo los organismos, se está reduciendo el aparato, pero este centro federal está amparado, ¿no?, porque va a absorber además enormes responsabilidades que actualmente tienen pues, la Secretaría del Trabajo, la Junta Federal, las juntas locales, entre otros procesos novedosos, ¿no? Entonces, cerramos aquí la parte de negociación colectiva, haciendo esta invitación a que estén muy atentos a las convocatorias para la selección de personal del centro, y pasamos al último apartado muy rápido en esta visión integradora de la libertad sindical, que es el derecho de huelga. El derecho de huelga es un concepto sumamente amplio, ¿no?, como todos los demás, con una regulación que permite una tutela mucho más efectiva. El artículo 123 constitucional, apartado A, fracción 17, establece que las leyes reconocerán como un derecho de los obreros y de los patronos las huelgas y los paros. Es un derecho reconocido constitucionalmente. Y el artículo 440 define la huelga como la suspensión temporal del trabajo, llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Ojo, así de lacónico, así de simple, de claro y de conciso, ¿no? Huelga es
suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores, no por un sindicato, por una coalición de trabajadores. Los sindicatos pertenecen a los trabajadores. En esta lógica va el reconocimiento efectivo y la tutela del derecho de huelga. En la OIT, hay que decirlo, no existen convenios específicos que regulen el derecho de huelga, ¿no? Es un tema también polémico. Sin embargo, la Comisión de Expertos del Comité de Libertad Sindical de la OIT ha enfatizado en muchas de sus resoluciones, casos y estudios la importancia de esta institución y ha ido generando muchos criterios y habiendo paradigmas sobre qué debe incluir o cómo se debe entender el derecho de huelga. Primero, la OIT señala lo que ya vimos, es un corolario indisociable del derecho de sindicación, vinculado directamente a la libertad sindical y a la negociación colectiva y protegidos por el Convenio 87 de la OIT. Es además, dice la comisión, el Comité de Libertad Sindical, es además un último recurso, es un recurso doloroso, dice la OIT, pero necesario para corregir una injusticia. O sea, la OIT pues se adelanta y dice, este es un último recurso, es un recurso doloroso porque implica la suspensión del trabajo, implica incluso que algunas familias pues no van a estar recibiendo su ingreso, pero es el último recurso y es un recurso necesario para corregir injusticias, ¿no? Así lo plantea como un motor de protesta, de rebelión y de transformación política también. La OIT señala que puede englobar el derecho de huelga reivindicaciones de carácter político, económico y social. Por tanto, lo interpreta como un recurso muy trascendental, ¿no? La huelga nacional le llama, o sea, cuando varias organizaciones se van a huelga, ¿no? En contra del gobierno para exigir un cambio en el sistema económico, un cambio en una política social, ¿no? Un recurso muy trascendental para un país. También la OIT, fíjense, pues va siempre de avanzada, ¿no? Y ya ha dicho que el derecho de huelga puede extenderse a las empresas subcontratistas, es decir, se tutela la huelga en estos nuevos esquemas laborales que permiten mayor flexibilidad o flexibilización en el esquema de contratación, ¿no? Dicen, la huelga se extiende a las empresas subcontratistas, ¿no? Si yo soy el patrón principal y yo soy el patrón solidario y yo tengo contratadas a puras empresas subcontratistas que a su vez los trabajadores de estas subcontratistas se van a huelga, bueno, también se extiende a mí como patrón principal o solidario, ¿no? Es aparte, si uno como patrón tiene celebrados varios contratos con varias empresas de subcontratación, pues si se van a huelga estos, pues se van a huelga todos, ¿no? O sea, también hay que verlo como una vinculación directa de un derecho colectivo en un centro de trabajo o en una empresa determinada. Y finalmente establece la OIT que los requisitos para ejercerla de ningún modo pueden restringir la huelga, es decir, se procura este sano equilibrio, ¿no? El Estado no puede establecer medidas o requisitos para poderle ejercer de manera libre o para restringirle. ¿Cuáles son los alcances del derecho de huelga? Primero, es una situación, como ya vimos, una situación de hecho, un recurso de presión, un recurso incluso de rebelión de la propia clase trabajadora contra el capital, ¿no? En términos marxistas, una rebelión de los trabajadores contra las empresas, ¿no? Es un recurso que tutela el derecho nacional, ¿no? Nuestra Constitución y Ley Federal del Trabajo, y también el derecho internacional, desde el siglo antepasado, ¿no? Desde el siglo antepasado ya veíamos cómo en Inglaterra comienza a reconocerse el derecho de huelga desde 1860, ¿no? O sea, y los diversos instrumentos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por ejemplo, pues reconoce este tipo de derechos, ¿no? Instrumentos internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, todos estos tratados internacionales reconocen este derecho. Entonces es una institución sumamente importante y trascendental, tutelada como un derecho humano colectivo en el derecho nacional y en el internacional.
es también una vía extraordinaria, hay que decirlo. Tiene que tener una justificación real, ¿no? O sea, no es irse a huelga nada más por irse a huelga, o sea, porque el abuso de la huelga precisamente ha generado mayores restricciones al ejercicio de este derecho. Por eso hay que ser muy responsables al momento de tomar la decisión de irse a huelga. Es una vía extraordinaria que tiene que tener una justificación muy clara, ¿no? En el imaginario colectivo, bueno, pues lamentablemente en nuestro imaginario colectivo la huelga no ha sido bien vista, ¿no? La huelga generalmente no es bien vista porque se asocia a estos sindicatos chafas, ¿no? Que van por la vida y por la calle emplazando a huelga a los empleadores para firma de contrato, ¿no? O sea, está asociada la huelga con el sindicalismo charro más perverso, pues, con espantar la inversión, ¿no? ¿No? Incluso, fíjense, este término, este concepto de paz social o paz laboral, la paz laboral, ¿no? Pues, que es bárbaro, la paz laboral, este, cómo hay gobiernos, ha tocado ahí gobiernos que dicen, en este estado llevamos 30 años sin una huelga, ¿no? Nuestro mayor tesoro es la paz laboral, la paz laboral. Digo, pues qué barbaridad, qué tragedia, mano. ¿Cómo estás diciendo eso? O sea, estás reconociendo que los trabajadores de tu estado no tienen derechos, que los trabajadores de tu estado nunca se han organizado para estallar una huelga o para presionar a su empleador, ¿no? Más bien es un indicador. La ausencia de huelgas, la paz laboral, es un indicador de que no hay derechos laborales, de que los trabajadores no están propiamente organizados, de que los empresarios rigen, ¿no? Rigen las reglas en esta materia, ¿no? Entonces, aguas con este concepto de paz social que se hizo como un concepto muy afamado también en administraciones federales y locales en el pasado, ¿no? Y que incluso algunos estados, varios gobiernos todavía lo utilizan y dicen que es su mayor tesoro, la paz laboral, ¿no? Aguas, ¿no? Porque paz laboral es casi casi una contradicción con los derechos y las libertades de asociación y de negociación colectiva. Y por eso la reforma laboral es tan interesante, porque pretende regenerar toda esta institución, ¿no? Primero establece en la Constitución el principio de representatividad y de certeza. Es decir, este, las huelgas solamente pueden ser justificadas cuando son respaldadas, ¿no? Cuando hay un sindicato real, ¿no? Respaldado por trabajadores. Es el ejercicio de un derecho humano colectivo, sí, e incluso un motor de transformación, como ya lo decíamos, ¿no? Un motor de transformación. Hay que ver, por ejemplo, la experiencia de otros países, ¿no? Ahorita relacionado con lo de paz laboral, lo que nosotros somos muy orgullosos de la paz laboral, ¿no? En otros países, en Reino Unido, en Francia, en Italia, pues vemos en las noticias como casi cada año hay movimientos, hay huelgas, ¿no? Que aglutinan que a los trabajadores del servicio público, a los trabajadores automotrices, a los trabajadores de tal, a los trabajadores de cual, a los trabajadores de gobierno, que se coaligan o se solidarizan, ¿no? Y marchan juntos y le ponen presión ahí al gobierno para que se tome X o Y determinación. Es común, es una práctica común, la huelga, o sea, la huelga es una institución que no debe asustarnos, ¿no? Es una institución hecha para precisamente contrarrestar una situación de inequidad que existe, de hecho, en toda relación laboral, ¿no? Entonces, paz laboral no, solidaridad sí, ¿no? Huelgas justificadas, reales. ¿Cuáles son los requisitos para irse a huelga? En el derecho comparado, si ustedes estudian la legislación de otros países, pues van a encontrarse con que el marco legal mexicano es en realidad muy poco restrictivo. O sea, en muchos países del mundo es, para estallar una huelga tienes que hacer esto, ir a la junta y o sea, los pasos son varios, ¿no? E incluso te permiten, por ejemplo, que si unos trabajadores se van a huelga, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, si unos trabajadores de un centro de trabajo se van a huelga, pues los otros trabajadores que no quieren irse a huelga, pues pueden seguir trabajando, ¿no? O sea, imagínense, o sea, los esquiroles famosos pues son legales en buena parte de los países del mundo. En México no. Y es por eso que tenemos que reconocer la importancia y el valor que tiene la institución de la huelga en nuestro derecho, ¿no? Es un derecho muy poco restrictivo, muy amplio, muy tutelar, muy garantista.
Y parece una contradicción, ¿no? Porque pues, si tenemos un marco tan garantista en lo que hace a huelga, ¿por qué no tenemos huelgas? ¿No? Pues se explica obviamente por el corporativismo y porque la prevención y la inhabilitación de huelgas fue por mucho tiempo una política oficial del gobierno, ¿no? Pero fíjense, la Ley Federal del Trabajo, desde su artículo cuarto, fracción segunda, señala que se ofenden los derechos de la sociedad, se ofenden los derechos de la sociedad cuando declarada una huelga se sustituya o se trate de sustituir a los huelguistas en el trabajo que desempeñan sin haberse resuelto el conflicto o motivo de la huelga. Es decir, no puede sustituir a los trabajadores huelguistas por otros y meter esquiroles. Antes se tiene que dilucidar o resolverse el motivo o el conflicto. Esto es muy trascendental. Y más allá, dice el artículo cuarto, fracción segunda, cuando declarada una huelga en iguales términos de licitud por la mayoría de los trabajadores de una empresa, la minoría pretenda reanudar sus labores o siga trabajando. Es decir, es esta ley anti-esquirol, ¿no? Que muchos países del mundo pues, reconocen y no le dan mayor importancia. ¿Cuáles son ahora los requisitos ya específicos para irse a huelga? ¿No? Tenemos requisitos de forma, de fondo y ahora requisitos también de mayoría. Los requisitos de forma están establecidos en el artículo 920 de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Y ahí te señala que para poder emplazar a huelga, pues tienes que presentar tu emplazamiento por escrito, en duplicado, dirigido al patrón, con tu pliego petitorio, estableciendo fecha y hora del estallamiento, presentándola 6 o 10, entre 6 y 10 días antes del estallamiento, etcétera. Son requisitos formales que se tienen que tener también muy en consideración al momento de emplazar a huelga, ¿no? Aunque ya habíamos visto que pues, las cuestiones de orden formal no son tan importantes cuando se involucren los legítimos intereses de los trabajadores y su voluntad a través de los mecanismos democráticos. Los requisitos de fondo para estallar una huelga, de acuerdo con el artículo 450 de la Ley Federal del Trabajo, que la huelga deberá tener por objeto conseguir el equilibrio entre los factores de la producción, armonizando los derechos del trabajo con los del capital. Es prácticamente todo, ¿no? Ahí cabe cualquier cosa, ¿no? El equilibrio de los diversos factores de la producción para armonizar los derechos del trabajo con los del capital. Ya con esto, pues cualquiera prácticamente se puede ir a huelga interpretándole tantito, ¿no? Y esto es muy valioso porque tutela también un derecho de manera más efectiva. Dos, es obtener del patrón la celebración del contrato colectivo de trabajo y exigir su revisión al terminar el periodo de su vigencia. Es decir, tú emplazas a huelga cuando estás exigiendo la revisión de tu contrato colectivo, ¿no? O cuando quieres firmar un contrato colectivo inicial, eh, eh, o revisarlo por la vía salarial o integral, ¿no? También el objeto de la huelga puede ser sobre violaciones al contrato colectivo, ¿no? Si hay una violación o un incumplimiento, el sindicato puede exigir el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo a través de la huelga. También la huelga puede tener por objeto exigir el cumplimiento de las disposiciones legales sobre participaciones de utilidades, el famoso reparto de utilidades. Y aquí fíjense qué interesante, la fracción sexta, el objeto de la huelga puede ser apoyar otra huelga que tenga por objeto alguno los enumerados en las fracciones anteriores. Es decir, se reconoce explícitamente en la ley la huelga por solidaridad. O sea, se fue a huelga aquí el sindicato de X, pero pues yo me solidarizo porque pues, su patrón es muy abusivo, compartimos las mismas ideas y no se vale y yo también me voy a huelga en solidaridad. Bueno, la ley lo reconoce, pero en la práctica es muy difícil, si no imposible. Aunque esto, reiteramos, pues es la esencia del movimiento sindical y en otros países pues está muy conocido, muy definido y muy regulado, ¿no? Esta huelga en solidaridad de varios sindicatos, ¿no? Y el tercer requisito para estallar la huelga es el requisito de mayoría, y este está presente de manera particular en el 390 bis, ¿no? Ahí se dice que sindicato que pretenda la firma de un contrato colectivo inicial, exigir al empleador la firma de este contrato, tiene que demostrar antes 30% de representatividad, tener la constancia de representatividad ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Entonces, estos son los tres requisitos. De forma, 920, de fondo, 450, y de mayoría, 390 bis. ¿Cuál es el ámbito de aplicación de las huelgas? El ámbito espacial de aplicación, normado en el artículo 422, señala que la huelga puede darse en una empresa o en varios establecimientos. El ámbito material de aplicación, ¿no? El 443 señala que la huelga debe limitarse al mero acto de la suspensión de trabajo. Y finalmente el ámbito personal de aplicación, ya lo estábamos viendo, 440 de la Ley Federal del Trabajo, es la suspensión, huelga, la suspensión temporal del trabajo llevada a cabo por una coalición de trabajadores. Es decir, el ámbito de aplicación personal se refiere al derecho de coalición de trabajadores, no del sindicato, no del líder, es de los trabajadores, y esto es particularmente relevante, pues en muchos casos que hemos tenido, en donde no se reconoce una huelga porque no es el sindicato titular, ¿no? Pues es un sindicato que no tiene el contrato colectivo, pero que no obstante aglutina a muchísimos trabajadores, ¿no? Se nos viene a la mente el caso de Notimex, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la tipología de una huelga? La huelga puede ser existente o inexistente, ¿no? Esto está regulado en el artículo 444, que señala que huelga legalmente existente es la que satisface los requisitos y persigue los objetivos señalados en el artículo 450. Es decir, ¿cuándo es existente una huelga? Cuando se cumple con los requisitos que vimos de forma y de fondo y de mayoría, y es inexistente cuando no los cumple. Ahora, ¿cómo se declara la existencia de una huelga, ¿no? O sea, ¿cómo se presenta un emplazamiento a huelga? Bueno, se presenta ante el tribunal, y el tribunal, en este nuevo modelo laboral, es quien debe notificarle al patrón en un periodo de 48 horas, ¿no? Esto lo establece el artículo 921. Y también el tribunal tiene que notificar el emplazamiento al centro de conciliación competente para que intervenga uno de los conciliadores durante el periodo de prehuelga. Esto está en el artículo 921 bis. Ahora, el patrón tiene 48 horas para contestar, digamos, el emplazamiento o la demanda, ¿no? El artículo 922 le da este derecho y en este mismo acto puede solicitar la inexistencia de la huelga a través de una audiencia incidental. Es decir, el patrón le puede pedir al tribunal, hey, califica esta huelga porque yo no considero que cumpla con los requisitos de forma, fondo y mayoría. Y entonces, si el patrón lo solicita, pues el juez tendrá que meterse al fondo del asunto y calificar la imputabilidad, ¿no? Casi, casi ver quién tuvo la culpa, ver si es existente o inexistente y tomar una determinación a través de audiencia incidental. Si se determina la inexistencia de la huelga, señala el artículo 932, las labores en el centro de trabajo tienen que reanudarse en 24 horas, ¿no? Y si en esas 24 horas no se reincorporan los trabajadores, se rescinde su relación en trabajo sin responsabilidad para el patrón. Esto es cuando el tribunal o el juez pues determine la inexistencia legal de una huelga. Otro aspecto importante en esta calificación o tipología es que a partir de la notificación que le haga el tribunal al patrón, de acuerdo con el artículo 924, se suspende la ejecución de todas las sentencias pues que tenga esa empresa y no puede practicarse ningún embargo, aseguramiento o desahucios en contra de la empresa, ni secuestrar los bienes del local o de la empresa. Esto es muy importante, ¿no? Al momento tú de emplazar a huelga, porque pues también es muy común, ¿no? O era muy común, ¿no? Que llegaba el sindicato y ahora sí vamos a emplazar a huelga, ¿no? Y pues esa misma noche pues el patrón sacaba toda la maquinaria, sacaba todos los bienes y se los llevaba allá a otro lado y de pronto al día siguiente se encontraban los trabajadores que con la empresa ya no tenían ni las máquinas y que estaba en bancarrota, ¿no? Que ya todos los activos habían sido transferidos, ¿no? Embargados o lo que sea, ¿no? Entonces, pues ¿cómo pueden los trabajadores entonces defenderse? Pues la propia ley establece que una vez que se hace el emplazamiento a huelga, se congela todo, ¿no? No puede ejecutarse ninguna sentencia, no puede embargarse nada, no puede asegurarse nada, todo se queda prácticamente congelado hasta que se resuelva el objeto, hasta que se resuelva la huelga. La segunda tipología de las huelgas
Ya vimos huelga existente, huelga inexistente, artículo 444. La huelga también puede ser lícita o ilícita, ¿no? El artículo 445 establece ahí las condiciones de qué es una huelga ilícita. Ahora, pues un poco fuerte estos conceptos, ¿no? Una huelga es lícita y tiene que presumirse de que es lícita, a menos, dice el artículo 445, de que la mayoría de los huelguistas ejerzan actos de violencia, ¿no? Ya desenfrenada, esto es muy difícil de probar, cuando la mayoría de los huelguistas, o en caso de guerra, ¿no? Si México estuviera en una guerra y los trabajadores que presten servicios esenciales, ahí en los hospitales o algo así, pues se vayan a huelga, ¿no? Entonces estas huelgas se consideran ilícitas, ¿no? Pero en principio se debe presumir que las huelgas son lícitas, salvo que se encuentren algunos de los supuestos del 445, ¿no? Actos de violencia por la mayoría o en caso de guerra, en caso de trabajadores esenciales. Y huelga, tercera tipología, huelga justificada o huelga imputable. El artículo 446 establece que la huelga es justificada cuando sus motivos sean imputables al patrón. Es decir, el tribunal reconoce que el objeto de la huelga no solamente es lícita, sino que también el patrón tuvo la culpa, ¿no?, de que se fueran los trabajadores a huelga. Para ello, obviamente, el juez tiene que meterse al fondo del asunto, determinar primero la existencia de la huelga y enseguida calificarla. Y así determina quién tiene la razón. Después de entrar al fondo del asunto, la califica y determina si es justificada. ¿Cuáles son las consecuencias de que se llegue a esta conclusión, de que sea imputable al patrón? Si se resuelve la imputabilidad al patrón, este tiene que satisfacer las peticiones exigidas en el pliego petitorio de huelga y pagar todos los salarios que se hayan dejado de percibir durante el periodo de huelga. Esto está explicitado en el artículo 937. Ahora, muy interesante una novedad de la reforma laboral. Antes, el conflicto motivo de la huelga, ¿no?, o sea, la imputabilidad de la huelga podía ser sometida a la decisión de la autoridad, actualmente del tribunal, exclusivamente por los trabajadores. Ahora se establece que el patrón también tiene esta posibilidad de pedirle al tribunal que intervenga a decidir la imputabilidad de la huelga cuando esta huelga se extienda por más de 60 días. Esto lo establece el artículo 937. Ahora, aterricemos ya finalmente cómo la huelga o estos principios o criterios de la huelga están presentes en la Ley Federal del Trabajo a través de la reforma laboral. Primero, como ya dijimos, para emplazar a huelga para firma de un contrato inicial se debe acreditar la constancia de representatividad. Artículo 123, apartado A, fracción 18 y artículo 390 bis de la Ley Federal del Trabajo. ¿Quieres emplazar a huelga? Demuéstrame tu representatividad. Segundo, cuando se emplaza a huelga por una revisión contractual, es la revisión que se hace cada 2 años, la salarial pues también puede emplazarse a huelga, pero aquí nos vamos a enfocar en la contractual, la de cada 2 años, el sindicato titular tiene que consultar a los trabajadores, tiene que irse a una consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto para que ellos ratifiquen o acuerden lo que se negoció entre el patrón y su sindicato, ¿no? Es un derecho, una garantía de participación que establecen los artículos 400 bis y el procedimiento relacionado del 390 ter. Entonces, para revisión contractual de cada 2 años, se debe consultar a los trabajadores. Asimismo, vimos que se establecen en la Ley Federal del Trabajo nuevas reglas para la prórroga del periodo de prehuelga o del estallamiento de la huelga. Es decir, los sindicatos pueden prorrogar el periodo de prehuelga, y esto pues, es una garantía que tienen en el 927 fracción quinta, ¿no? O sea, es la posibilidad de que el sindicato diga, no voy a estallar ahorita, o sea, aunque estaba previendo estallar el día de mañana, a mí me gustaría pues, afianzar un poco las cosas, agotar más la negociación, entonces voy a prorrogar el periodo de prehuelga, y los sindicatos pueden hacerlo hasta por 30 días por una sola ocasión. Esa es la regla general. Pero la reforma laboral introduce otra regla específica y particular. Cuando se trate de una revisión contractual, es decir, la revisión de cada 2 años de un contrato colectivo, y ya estemos llegando así, ya va a estallar la huelga. Imagínense que el sindicato dice, bueno, pues ya llegamos a un acuerdo con el empleador, ahora vamos a someterlo a consulta de los trabajadores.
y los trabajadores dicen, no, no estamos de acuerdo. Bueno, entonces el sindicato está obligado a volver a la mesa de negociación con el empleador y negociar mejores términos. Y para esto, el artículo 390 ter establece esta posibilidad, una nueva regla para la prórroga de la prehuelga. Hasta por 15 días, ¿no? En este marco de revisión contractual, se puede prorrogar la prehuelga hasta por 15 días y 15 días adicionales solamente si los motivos están debidamente justificados ante el juez. En este caso se autoriza una extensión del periodo por 15 días adicionales. Otra novedad en la reforma laboral relativo al tema de la huelga es que el patrón ahora, como vimos, puede solicitarle al juez la imputabilidad de la huelga cuando hayan transcurrido más de 2 meses y no se haya resuelto el conflicto, ¿no? Y finalmente, otra novedad es que para los conflictos de titularidad de contrato colectivo, cuando un sindicato dispute la titularidad del contrato a otro, detente la titularidad, el juez, el tribunal, tiene que desahogar la prueba del recuento. Es decir, júntense y vamos a ver mediante voto personal libre, directo y secreto qué sindicato tiene la mayoría o el mayor respaldo. Ahora, para esto se desarrollan reglas básicas dentro de este procedimiento, dentro de esta prueba del recuento. Padrón confiable, lugar neutral y sobre todo el voto personal libre, directo y secreto de los trabajadores. Este es un mecanismo considerado en el artículo 931 de la Ley Federal del Trabajo. Bueno, pues ya nos extendimos bastante. Vamos a ir concluyendo. Simplemente recordar cómo agotamos esta visión triangular integradora para poder entender de mejor manera la dimensión y los alcances de la libertad sindical, del derecho de asociación, del derecho de negociación colectiva, del derecho de huelga, de cuál es la historia del sindicalismo, cuál es, cuál es la práctica que se utilizó en México por mucho tiempo y cuáles son los vicios que se pretenden combatir con esta reforma laboral y cuáles son, dentro de la propia reforma laboral del 1 de mayo, las principales innovaciones, derechos, garantías, mecanismos y procedimientos establecidos para la tutela efectiva de la libertad sindical, de la negociación colectiva auténtica. Pues agradecerles a todas y a todos su tiempo y ya con mayor detalle examinaremos en los módulos posteriores cada uno de los procedimientos de democracia sindical. Esperamos que haya sido de utilidad, que haya dado un buen antecedente y un buen panorama y seguimos conectados.